y en directo en la agenda informativa de Nicaragua Actual. Es un placer tenerla nuevamente acá en esta plataforma en Resistencia. Hoy queremos abordar sobre todo cómo está, cuál es su percepción de la situación actual de Nicaragua. Hablamos desde el punto de vista político, social y el punto de vista también económico a grosso modo. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por esta invitación a Nicaragua Actual. Bueno, en este momento es el momento en que estamos esperando la liberación de todos los presos políticos y presas políticas. Pero pues ya sabemos que ya está clarísimo que Ortega ya no está cumpliendo. No está cumpliendo puesto que faltando apenas 13 días para que se cumpla el plazo, no han comenzado a anular los procesos judiciales ni las órdenes de captura en contra de las personas que están presas en la Modelo. Y por otro lado, el régimen no ha aceptado incluir en la lista de presos y presas políticas a toda la gente que ha capturado después del 13 de marzo a la fecha. Es decir, ya sabemos nosotros que para el 18 de junio lo que va a suceder es que el orteguismo va a ser, la familia Ortega Murillo, pues, va a hacer como que cumple para hacer propaganda internacional, pero va a escarcelar una parte de los presos, pero sin embargo va a quedar con otra parte de los presos ahí y no va a haber anulado los procesos judiciales en Esto su es muy contra, ¿verdad? importante en cuanto al análisis que queremos hacer en Nicaragua actual. Usted ha dicho algo muy relevante, se va a excarcelar a un número determinado de presos, pero van a quedar otros presos ahí en las cárceles, en las mazmorras, siendo aún más torturados por el régimen dictatorial. Entonces, ¿cuál sería la repercusión, nos preguntamos, que va a tener Ortega, que va a tener su gobierno sandinista cuando se conozca nacional e internacionalmente que hay gente aún, que hay manifestantes aún detenidos y que no cumplió ese acuerdo, así como no ha cumplido el resto? Bueno, vos sabés que hay una enorme presión internacional por la liberación de todos y todas las presas y presos políticos. Liberación, no dice escarcelación. No es simplemente que los saquen de la Modelo, que la saquen de la Esperanza, sino que los liberen plenamente, les anulen los procesos. Hay una gran presión internacional. El propio régimen de Ortega se comprometió con la OEA en una carta que escribió Moncada, de manera que si incumple, pues va a haber más sanciones. Y yo creo que aquí todos tienen que estar claros de que si Ortega incumple los compromisos que ha contraído, que son dos grandes compromisos. Uno, liberar totalmente a los presos políticos el 18 de junio. Y dos, restablecer los derechos de libertad de expresión y libertad de movilización. Eso no lo ha cumplido en absoluto. Y una vez que esté claro, el 18 de junio, que Ortega incumple, pues Ortega tiene que enfrentarse a sanciones más severas, a la eventualidad de la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, porque a finales del mes de junio está la Asamblea General de la OEA con presencia de los cancilleres y pues va a haber sanciones de Estados Unidos, sanciones de Europa y probablemente la OEA también implique sanciones al régimen de Daniel Ortega. ¿Eso qué quiere decir al final de cuentas? Bueno, que Ortega va a empeorar la situación del país. Ya es grave la condición económica y va a ser más grave todavía la condición económica si Ortega incumple. Pero lo que estamos viendo aquí es un régimen de la familia Ortega Murillo que está jugando a alargar los tiempos, jugando a ganar tiempo. Esta es una técnica que ya conocemos, ¿verdad? Que quiso hacer el año pasado y ahora la ha venido haciendo ahora y ha pasado de decir de la liberación de los presos a la escarcelación, es decir, Ortega ha comenzado ya también otra vez a mentir a la comunidad internacional. Como usted ya sabrá y los escuchará todos los días, Rosario redacta un comunicado que lo lee luego Denis Moncada, los representantes, ¿no?, del régimen ante los medios propagandistas que maneja la dictadura. En este comunicado habla precisamente de la excarcelación, pero también habla y hace gala de su ley del perdón, de esta ley de atención a las víctimas de, según ellos, un supuesto golpe de Estado. Esto no es nada más y nada menos que la búsqueda de amnistía para Daniel Ortega. ¿Está logrando Daniel Ortega con esta ley el inicio verdadero de su amnistía o esto luego vendrá a dar un giro de 180 grados y vendrá a rebotar para castigar a su propia dictadura?
Bueno, lo que han hecho con esta ley es una burla al pueblo nicaragüense, una burla a las víctimas. Es decir, Ortega asesinó a más de 300 nicaragüenses, hirió a varios miles, ha tenido varios miles de presos y hay por lo menos 70.000 nicaragüenses huyendo fuera del país a causa de la persecución. Esas son las víctimas verdaderas. Y ahí no se menciona una palabra de esas víctimas, porque lo que ellos han tratado de hacer con esa ley es una cortina de humo, mentir a la comunidad internacional, ¿verdad? Y por otro lado, legitimar sus propias mentiras. Entonces, eso es inútil. Ese tipo de maniobras son unas maniobras con las que la familia Ortega Murillo cree que va a engañar a los países de América Latina, que va a engañar a los países europeos, pero no lo logra. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas explicó claramente de que esa ley no cumple ninguno de los parámetros internacionales, no reconoce a las verdaderas víctimas, no reconoce una cosa muy importante, que el que causó las violaciones graves de derechos humanos en Nicaragua es el gobierno de los Ortega Murillo, la policía de los Ortega Murillo y los paramilitares de los Ortega Murillo. Esa ley no dice una palabra de eso. Claro que esa ley pretende crear las condiciones para una amnistía, pero el pueblo nicaragüense hemos dicho que no queremos amnistía. No necesitamos ni queremos amnistía. El que necesita tal vez borrar sus culpas es Ortega. Y francamente no hay ni siquiera a nivel internacional ambiente para una amnistía. Hace poco se estaba haciendo una ley de amnistía en El Salvador y fue la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos la que dijo claramente que las amnistías no, ya no tienen ninguna validez en circunstancias de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como los que han sucedido en Nicaragua. De manera que Ortega, pues él se podrá recetar todas las amnistías que quiera en el papel, pero eso no va a tener ningún efecto al final. Ha tenido aproximadamente 5 amnistías, según lo que estábamos leyendo, Daniel Ortega, con la reiterada violación de los derechos humanos para los nicaragüenses y sigue, ¿no? Persiste. Parece que le ha tomado gusto a estas amnistías, pero hoy el pueblo de Nicaragua le ha dicho a Daniel Ortega, las madres de Abril le ha dicho a Daniel Ortega que no van a permitir ninguna amnistía. El tema de Nicaragua, de la crisis de Nicaragua, vuelve al Congreso de los Estados Unidos. Esto aporta a los nicaragüenses a que se haga una actualización de lo que realmente sufre el pueblo de Nicaragua. Yo creo que es una cosa muy importante, porque el Congreso aprobó la ley NICA Act, que es la que establece sanciones severas para los violadores de los derechos humanos de los nicaragüenses y la posibilidad de establecer sanciones individuales amplísimas, con listas verdaderamente largas de sancionados, de manera que lo que estamos viendo aquí es una especie de auditoría de la situación en Nicaragua. Ortega no tiene nada que mostrar, tiene presos políticos, tiene miles de exiliados, tiene asesinados sin justicia, tiene paramilitares en las calles, ¿verdad? Tiene una policía que viola los derechos humanos. Pues la cuenta que va a resultar ahí va a ser una cuenta mala como la que resultó en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace unos meses. Entonces, ¿eso en qué va a redundar? En que, bueno, a la hora que el gobierno de los Estados Unidos tenga que comenzar la aplicación de las sanciones establecidas por la NICA Act y con un informe del Departamento de Estado, que es este que va a revisar el Congreso, lo que vamos a tener pues es una lista de sancionados adicional. Y yo francamente digo, bueno, los funcionarios orteguistas tienen que medir su apego a la familia Ortega Murillo o su apego a su propia condición, ¿verdad? Porque pues van a ser perseguidos, van a tener muerte civil a nivel financiero, a nivel bancario, etcétera, ¿verdad? Hay otro aspecto, otro punto que diariamente remarca Rosario Murillo en los comunicados del Ministerio de Exteriores y es sobre que están ellos trabajando en la institucionalidad electoral del país. ¿Cómo estarán trabajando? Es la pregunta que se hace el nicaragüense. Y otro aspecto es que ellos férreamente están apuntando a las elecciones del año 2021, según ellos, como mandata la Constitución Política de Nicaragua, una constitución que ha sido violada por el mismo régimen. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, ya el secretario general de la OEA, Almagro, dijo claramente que la OEA no va a participar en ninguna reforma electoral
si no sale de la mesa de negociación, es decir, si no está firmada también por la Alianza Cívica. Entonces lo que queda es el anuncio de la señora Murillo sobre este tema. ¿Quién le cree a Daniel Ortega y a Rosario Murillo de que quieren elecciones limpias? Nadie. Si todo el mundo sabe que se han robado las elecciones desde el año 2007, 2006 hasta la fecha. Entonces lo primero que requeriríamos para que haya elecciones limpias es la destitución de todos, toditos, los magistrados del Consejo Supremo Electoral, propietarios y suplentes, porque son fichas del orteguismo, de los delegados del Consejo Departamentales, porque también son fichas de los Ortega, y todos ellos han participado en enormes fraudes electorales contra el pueblo nicaragüense. Nada de lo que dice Rosario Murillo de que están preparando elecciones limpias es creíble por nadie. Sí. Y ya, como te digo, ya el secretario Almagro les dijo de que no va a participar, lo en una reforma electoral si no sale de la mesa de las negociaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que Ortega y su esposa están solamente activando su fábrica de mentiras. Mienten sobre que están trabajando en reformas electorales, puesto que siempre se han robado las elecciones. Mienten, han mentido sobre la liberación de los presos políticos, porque ahora solamente los están escarcelando, no están anulando sus procesos. Han mentido sobre los plazos. Mintieron cuando llamaron al Comité Internacional de la Cruz Roja, porque no lo pudieron manipular y tuvieron que renunciar a que participara. Mintieron cuando firmaron el acuerdo sobre derechos y garantías de los nicaragüenses. Todas esas han sido mentiras de los Ortega Murillo. Ortega lo que está demostrando es que no quiere negociación. Y los nicaragüenses sabemos que eso solamente tiene un remedio: más resistencia, más lucha cívica, más aislamiento internacional y más sanciones internacionales. Ese es el único lenguaje que entienden los Ortega Murillo. Usted mencionó un concepto muy importante, es la resistencia cívica por parte de los nicaragüenses. De acuerdo a lo que usted ha evidenciado y a lo que se ha desarrollado por parte del pueblo en todo este tiempo, en la última manifestación o marcha que se convirtió en piquetes express, en la resistencia de las protestas espontáneas y esporádicas en diferentes partes de Nicaragua, ¿cree usted que el nicaragüense ha dicho y persiste en su concepto de mantener esa lucha cívica, que el nicaragüense no se va a cansar hasta lograr ver la caída de una dictadura que mantiene al país en quiebra, que mantiene el país en un desorden, en ingobernabilidad? Bueno, dos muestras, pues, fáciles, ¿no? Uno, el paro nacional, que fue exitosísimo, no solamente porque hubo negocios que cerraron, sino sobre todo porque la inmensa mayoría de los nicaragüenses no salimos a la calle a comprar nada, a buscar ningún servicio, a hacer ningún trámite. Y el ejemplo es que los bancos abrieron porque los obligaron a abrir, pero nadie llegó. Es decir, lo que demostramos ahí es que la inmensa mayoría de los nicaragüenses rechazamos el régimen de los Ortega Murillo y seguimos en resistencia. Y el segundo elemento es la encuesta Sid Gallup. Lo que te dice la encuesta Sid Gallup es que la inmensa mayoría de los nicaragüenses quiere elecciones adelantadas, quiere que los Ortega Murillo renuncien ya. Queremos que haya un cambio de régimen, un cambio de gobierno para poder mejorar la condición económica de todos, porque la situación es completamente complicada y catastrófica. Entonces, lo que te demuestra eso es que pues ha pasado el tiempo, pero no ha terminado la resistencia está ahí, ¿verdad? Los nicaragüenses en el exilio están en resistencia. Los periodistas, ustedes mismos lo saben y lo demuestran todos los días, diarios, están en resistencia. Es decir, el pueblo nicaragüense está en resistencia y esa resistencia no va a detenerse hasta que los Ortega Murillo salgan del poder, hasta que hayan elecciones adelantadas y hasta que el pueblo pueda decidir quién debe gobernar Nicaragua para hacer una vuelta a la democracia, a la libertad. Nuevamente a Dora María Telles, nuevamente bienvenida a Nicaragua Actual. Ya para culminar esta entrevista que ha sido de muy buena aceptación por parte de nuestros seguidores y por parte de los nicaragüenses, le consultamos entonces, ya que mencionó la acción de un paro nacional que el pasado 23 y que fue muy bueno para los nicaragüenses y se le demostró a la dictadura que no cuenta con el respaldo del pueblo. Uno tiene interrogantes y se dice, ¿será entonces que un paro indefinido para
Ortega será esa la salida, será ese paro indefinido lo que pueda sacar a Daniel Ortega, a su mujer y a su cúpula corrupta. Yo creo que tenemos que evaluar todas las formas de lucha cívica, incluyendo el paro indefinido. Todas, la totalidad de las formas de lucha cívica están sobre la mesa. El boicot a los negocios de la familia Ortega está sobre la mesa. Ahorita, por ejemplo, el MINSA está cancelando farmacias que participaron en el paro. Bueno, pues dejemos de comprar en las farmacias de los orteguistas. Es decir, vamos a la lucha también en el campo económico. Dejemos de comprar en los negocios de la familia Ortega. No les demos un solo centavo a los negocios de la familia Ortega. Está también el boicot fiscal. Está también, digamos, el paro indefinido. Están los paros escalonados también sobre la mesa. Están las marchas, están los piquetes express, están las distintas formas de lucha cívica, incluyendo el trabajo diplomático y de relaciones internacionales. Todo está sobre la mesa y los nicaragüenses tenemos que estar dispuestos a usar la totalidad de nuestros recursos de lucha cívica para terminar con el régimen de los Ortega Murillo. Perfecto. Hay un elemento que es importante para los nicaragüenses y para los diferentes grupos que están en todo el territorio nacional y es la unidad, el término unidad. Creo que esto, sumado a las acciones que en conjunto se realicen, como el paro nacional, como las protestas, como la resistencia en las diferentes actividades cívicas, son el arma más letal que hiere a la dictadura Ortega Murillo. Bueno, la unidad es fundamental, todos lo sabemos eso. Y mantener unidad no quiere decir que todos seamos exactamente iguales o pensemos exactamente lo mismo. La unidad quiere decir que todos actuemos para el mismo objetivo, que todos donde estemos, en el lugar en que estemos, en el sitio en que estemos, actuemos en la misma dirección con el mismo objetivo. ¿Verdad? Que haya unidad en la Unidad Nacional Azul y Blanco, en las organizaciones en el exterior, en la diáspora, en la Alianza Cívica, es decir, que haya unidad de todos los nicaragüenses actuando en la misma dirección. Todos sabemos que tenemos que aislar a este régimen a nivel internacional y ese trabajo lo hacen excelentemente bien los nicaragüenses que están en la diáspora desde todos los puntos de vista posibles. Y lo mismo los que estamos adentro, tenemos que tener unidad en la acción, eso es lo fundamental, unidad en la acción. No tenemos por qué ser idénticos, no tenemos por qué pensar exactamente igual, pero sí tenemos que actuar todos para golpear a la dictadura de los Ortega Murillo, para liberar a la totalidad de los presos políticos, para recuperar nuestros derechos cívicos, nuestra libertad de expresión y libertad de movilización, y para colocar al régimen en una posición de obligatoria convocatoria a unas elecciones anticipadas para resolver esto por la vía pacífica, por la vía de la decisión del pueblo nicaragüense. Estimada Dora María Telles, muchas gracias por la entrevista que ha brindado a la agenda informativa de Nicaragua Actual y que ha sido recibida por los nicaragüenses y analizadas por los mismos. Hoy queremos nuevamente decirle que esta plataforma está abierta a cualquier análisis que se haga de parte de cuadros o personas así como la que se está haciendo el día de hoy. Esta plataforma en resistencia está abierta para todos los sectores y queremos sobre todo que los nicaragüenses tengan presente que es una plataforma de ellos y para ellos, que es una plataforma que devuelve la voz a los que hoy están oprimidos, a los que hoy están bajo la opresión de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el trabajo que realizan.